nuevamente a esta serie de webinars de riesgo que empiezan el día de hoy. Hoy estaremos hablando de un tema importante, sobre todo brevemente, sobre lo que es una evaluación de riesgo para la prevención del lavado de dinero en una industria que está afectada o en tiempos de afectación por los temas de la pandemia, ¿no? Entonces, hemos preparado una agenda breve, adelante Jorge, en la cual estaremos viendo un poco de manera introductoria, adelante, de la manera introductoria algunos elementos a considerar dentro de esa evaluación para posteriormente hablar un poco cómo deberíamos afrontar el diseño y el desarrollo de metodologías y cómo vamos a tratar las fuentes de riesgo en esas metodologías, un poco considerar cómo se segmentan los diferentes nichos que tenemos dentro de la cartera para finalmente terminar en lo que ha sido y cómo integrar esa evaluación de clientes y perfiles en una evaluación de riesgo institucional, utilizando, por supuesto, algunas técnicas de analítica avanzada y considerar, por supuesto, el uso de datos masivos en estas evaluaciones de AML. Entonces, sin más que agregar, pues le dejo la palabra a Jorge, que estará hablando sobre estos temas el día de hoy. Adelante, Jorge. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Leonidas. Oriana, igualmente. Un placer a todos los que nos están acompañando la tarde de hoy. Tenemos un grupo nutrido. La agenda, como la mencionaba Leonidas, bueno, va a tratar de abarcar en un espacio de 30 minutos, bueno, información de interés para todos los que nos están acompañando. Tendríamos muchas cosas que contarles, pero bueno, es importante el tiempo y en función de eso vamos a tratar de, en cápsulas bien condensadas, conversar sobre estos temas pues, interesantes, ya que bueno, todo el COVID nos ha afectado y nos ha llevado a unos procesos de transformación interesantes en donde pues hay que tomar en consideración elementos que se deben evaluar a fin de entender desde el punto de vista de riesgo, en el caso de la presentación que estamos haciendo el día de hoy, el caso del tema de prevención de lavado de dinero, entender dónde estamos parados. Entonces, dentro de esos elementos a considerar, queremos mencionarles lo siguiente. Principalmente la definición de los factores y subfactores de riesgo que van a ser parte de la evaluación. Es importante destacar que estas evaluaciones de riesgo hay dos enfoques principales. Primero, cuál es el nivel de riesgo que representan nuestros clientes, nuestra cartera de clientes dentro de la institución, y para ello, pues, tiene que haber una segmentación de cartera. Esa segmentación, el estándar regulatorio y las mejores prácticas nos llevan a hablar de 4 factores que los vamos a ver más adelante. Igualmente, por otra parte, está lo que es la evaluación institucional, que para efectos de la presentación de hoy vamos a hablar también de 4 factores principales, pero dependiendo de de los datos que tenga cada institución disponible, cada empresa disponible, pues esto se podrá afinar y podrá tener un mayor nivel de rigurosidad, ¿no? Eso es importante aclararlo. Entonces, obviamente, la definición de los factores y los subfactores va a pasar por, primero, el elemento regulatorio. ¿Cuál es el requerimiento de ley? Dependiendo de la jurisdicción, estamos hablando de 4 factores de riesgo: clientes, productos y servicios, canales de distribución, zona geográfica. Hay otras jurisdicciones donde hemos visto en los cuerpos legales incluir el empleado como parte de lo que es la evaluación de riesgo institucional. Entonces ya eso dependerá y hay que respetar obviamente su evaluación de riesgo institucional, que esté muy amarrada a lo que es el requerimiento regulatorio. En Centroamérica el estándar es más o menos el mismo, 4 factores de riesgo, pero bueno, eso ya, como les decía, dependerá y estará ajustado a ese requerimiento. Otro de los elementos que deben ser parte de este proceso de consideración de los factores y subfactores es aquellos que aporten valor a los procesos de identificación, medición, control y mitigación de los riesgos de lavado de dinero
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Nos vamos a referir básicamente siempre al lavado de dinero, pero es importante considerar que con la evolución que han tenido todos los sucesos en los últimos 20 años, se ha ido adicionando a los temas de prevención lo que es el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Otro de los elementos importantes a considerar es los criterios de segmentación de la cartera de clientes. ¿Cuáles van a ser los pesos asignados a los factores y a los subfactores que van a componer mi segmentación de la cartera de clientes? Para esto es importante, tanto en la fase de segmentación de cartera de clientes como en la evaluación institucional, eh, el uso de datos estadísticos de la entidad relacionado a todos estos factores y categorías. Aquí incluimos categorías y lo vamos a ver más adelante con una mayor amplitud de riesgo a considerar parte de su evaluación. ¿Por qué? Porque básicamente los datos que tengamos disponibles en la institución o en la entidad, vamos a hablar de entidad, son los que nos van a permitir direccionarnos hacia un objetivo mucho más claro, mucho más afinado y entender de una manera mucho más objetiva dónde están concentrados los riesgos y dónde tengo en dado caso que afinar controles o establecer nuevos controles. La evaluación nacional de riesgos, otro elemento sumamente interesante para cada uno de los países, entender dónde, de acuerdo a esa evaluación que ha hecho el país sobre sus riesgos, dónde están concentrados con respecto a las actividades económicas, cuáles son las principales actividades económicas que con las que han estado relacionadas actividades delictivas, cuáles son las actividades delictivas de mayor recurrencia, dependiendo de si la jurisdicción es fronteriza con otros países, habrá una mayor exposición. Entonces, todos estos son elementos que contienen las evaluaciones nacionales de riesgo y que ayudan muchísimo en los procesos de entendimiento de hacia dónde dirigir el mapa que va a permitir construir esa evaluación. La afectación de los sectores económicos del país es sumamente importante. Aquí vemos a mano derecha algunos gráficos que les traíamos, donde hemos visto la caída de los mercados bursátiles, hemos visto cómo bancos centrales pues, están haciendo ajustes en sus tasas para pues, de alguna manera incentivar la economía. Hemos visto la caída del precio del petróleo. Bueno, mire, desde aproximadamente 2003 no veíamos precios del petróleo como estos. Precio del oro de la onza Troy también ha experimentado una caída importante. Por otro lado, vemos la cantidad de desempleos que han habido en las empresas de tecnología, Uber, Airbnb, entre otras, han presentado pues afectación, obviamente, de sus indicadores, porque bueno, al no haber uso de estos servicios, pues por todos los temas de cuarentena, obviamente no hay un movimientos económicos, movimientos financieros. Entonces, todas estas cosas es importante considerarlas a la hora de mirar nuestra cartera de clientes, porque todo esto lo va a estar afectando y todo esto de alguna manera va a repercutir en los perfiles financieros, en los perfiles transaccionales, en la transaccionalidad. Hablábamos de factores de riesgo, ¿no? Entonces, vamos a referirnos a 4 principalmente, lo mencionaba anteriormente: clientes, productos y servicios, canales, jurisdicciones. Obviamente, cada entidad y cada regulación y obviamente, y muy importante, mejor dicho, la calidad y la cantidad de los datos o el acceso que tengamos a los datos dentro de nuestras entidades nos permitirán agregar tantos subfactores a cada uno de estos como data tengamos disponible y lo manejable que esa sea. Los factores de riesgo o estos factores de riesgo nos van a servir para poder construir lo que es nuestra segmentación de cartera de clientes y de igual manera para entender lo que es el nivel de riesgo institucional. Y bueno, en el caso de la segmentación de la cartera de clientes podemos tener el estándar, son 3 niveles de riesgo, pero lo podremos afinar hasta 6 niveles de riesgo, ¿no? Dividiendo en 2 cada uno de ellos. eh, Puede haber una distribución de los pesos entre los niveles de riesgo. Las legislaciones por lo general no te exigen la distribución de estos pesos, pero sí te establecen por lo general que sean 3 niveles de riesgo. Ese es el estándar, inclusive a nivel de Gafi. Entonces, pero uno siempre puede de alguna manera eh, pues establecer de acuerdo al apetito de riesgo de la entidad cómo lo quiere hacer. Eh,
como estamos hablando de la segmentación de la cartera de clientes, hay una pregunta que quisiera hacerles a ustedes, mis acompañantes de la tarde de hoy. Básicamente es, la segmentación de la cartera de clientes de su entidad ha sido recientemente revisada. Entonces, la primera pregunta es, no tenemos segmentación de cartera de clientes. La segunda respuesta es, no ha sido revisada. Se revisa manualmente, se revisa trimestralmente, se revisa anualmente. Vamos a ver aquí cómo están esas votaciones. Vamos a dar unos par de segundos más para ver cómo resulta esto. Obviamente, dependiendo del sector regulado y de la rigurosidad del ente regulador, pues obviamente en el caso de lo que es el sector financiero, los bancos, el sector valores, el sector seguros tienen tienen mayores niveles de supervisión y de madurez, inclusive a nivel de la supervisión, que los sujetos obligados no financieros, pero ciertamente en los países se están haciendo importantes esfuerzos en los cambios de las legislaciones para poder atender esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que ya tenemos algunos resultados. Vemos pues que se revisa mensualmente a través de un proceso automatizado, es la que lleva la mayor concentración, otros anualmente, trimestralmente, no ha sido revisada, y un porcentaje más bajo, 11%, no tenemos segmentación de la cartera de clientes. Yo creo que podemos ya, yo no sé si ustedes pudieron ver esos resultados, pero bueno, vamos a seguir adelante. Sí, sí, Creo que se ve. aquí sí se pueden ver, ¿no? Sí, sí, ya lo cerré, pero sí se vieron en el momento. Perfecto, excelente. Entonces, esto es fundamental, porque el hecho de tú entender cómo está concentrada tu cartera y que esté enriquecido los subfactores que sean parte de esta evaluación te va a permitir entender una parte fundamental de lo que es el diseño de tus controles. Para a la hora de hacer la evaluación de riesgo, entiendas, y cuando construyas el catálogo de riesgo, entiendas si debes incorporar nuevos controles porque tienes una alta concentración de clientes de alto riesgo o de muy alto riesgo, dependiendo de cómo inclusive se ha segmentado la calificación. Eh, Cuando hablamos de los factores de riesgo, para la segmentación de la cartera, aquí vamos a pasearnos en algunos escenarios para cada uno de esos factores. En el caso de clientes, dentro de los subfactores de riesgo más importantes están aquellos asociados a su perfil financiero y fuente de ingreso, ¿no? Y lo cual es totalmente eh, entendible en estos tiempos. ¿Por qué? Porque puede haber una afectación del perfil financiero asociada o a la pérdida permanente de fuentes de empleo, o a la suspensión de relaciones laborales, cese definitivo de operaciones de la empresa, o por otro lado, nuevas oportunidades de generación de riqueza. ¿Por qué? Porque una de las cosas maravillosas que ha demostrado la humanidad en estos tiempos es su capacidad de resiliencia, y hemos visto cómo hay una. Bueno, y obviamente la tecnología ha aportado mucho. Vemos mucho negocio que están haciendo a partir de la necesidad del ingenio y esa capacidad inventiva que tiene el ser humano, y vemos en redes sociales la cantidad de negocios que hay, en especial los que venden escritorios, sillas, todos estos elementos adicionales para hacer más agradable y llevadera inclusive la permanencia de quienes trabajamos en modo de teletrabajo, ¿no? Entonces, hay otra cantidad de negocios importantes que se están dando, mucha cantidad de nuevos negocios, y bueno, y esto es un elemento interesante, porque a la hora de que en su segmentación usted vea que hay una afectación del riesgo de unos clientes y ha aumentado, usted dice, bueno, pero ¿cómo puede estar mercadeando? Hoy en día las redes sociales son un elemento importante de mercadeo a muy bajo costo. Usted puede por lo menos pagar una foto de algún producto, algún servicio que esté ofreciendo, $5 inclusive, y eso le puede llegar mínimo a 3.000, 4.000 personas, dependiendo del mercado objetivo del producto. Entonces, ahí podemos inclusive, como un elemento que usted ha determinado a través de una segmentación, a través de eso que nos establecen las normas, que es la verificación, poder determinar si su cliente está incursionando en un nuevo modelo de negocio. Probablemente a partir del que ya tiene, o probablemente algo totalmente nuevo. Entonces, estas son situaciones a considerar
en estos tiempos de COVID. Cuando hablamos de productos y servicios, obviamente, cuando hablamos del perfil financiero, todo cliente tiene un producto o utiliza un servicio de la institución, este tendrá mayor afectación e incidencia en la segmentación dependiendo de los subfactores considerados en el levantamiento de los procesos del modelo de operación y de negocio de la entidad y de la disponibilidad de su data. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo les mencionaba al principio era que la segmentación se estará tan enriquecida dependiendo de los subfactores que se puedan agregar y se podrán agregar tanto subfactores como data ya disponible. Entonces eso le va a permitir afinar mucho más este factor importante, porque aquí cuando hablamos de productos y servicios, hablamos de transaccionalidad, hablamos de tipo de transaccionalidad, vamos a poner ejemplos para bancos, las cuentas corrientes, pero también hablamos de los montos que se transaccionaron, pero en el caso de venta de vehículos, hablamos de los modelos de vehículos, pero hablamos de los costos de los vehículos. ¿Okay? En el caso de los casinos, podemos hablar de los tipos de juegos que tienen, pero también hablamos de los rangos de apuestas que pueden haber. Entonces así vemos cómo se pueden enriquecer distintos modelos de segmentación de cartera de clientes para distintos tipos de sectores. Valores igualmente. Tienes una cartera, productos dependiendo del tipo de inversiones que se hagan y dependiendo de los montos de inversión, y igual en el caso de seguro, los por ramos y por sumas aseguradas. Entonces, dependiendo y así vas sumando elementos, cómo pagan, cómo es la interacción entre el uso del servicio y el cliente. Todas estas son cosas que obviamente se pueden ir agregando. La transaccionalidad, bueno, obviamente si hay un movimiento, hay un cambio en el perfil financiero, en la fuente de ingresos de los clientes o una transformación en la fuente de ingresos, la tendencia de la transaccionalidad puede fluctuar según pues, lo que hablábamos. En tal sentido, se debe observar cuidadosamente si esta aumenta para entender si fue cambio del perfil financiero por una fuente nueva de ingresos y hay que verificarlo. Acuérdense que el GAFI y las normas de cada de las distintas jurisdicciones siempre hacen énfasis en identificar y verificar. Es muy importante y el GAFI así lo establece en sus recomendaciones, en sus 40 recomendaciones, el proceso de verificación. Entonces, en este sentido, este proceso de verificación puede ser de grandes utilidades, no solo para temas de prevención de blanqueo, sino para temas de negocio, porque si tú tienes un cliente que está teniendo una transaccionalidad distinta a la acostumbrada, o tú esperas de que este cliente que está en este sector no tenga transaccionalidad, pero porque ese sector está totalmente cerrado, porque en el caso de Panamá hay 6, 7 áreas y el área que han abierto hasta ahora creo que es la 3, pero la 6 está cerrada, tu cliente está en el área 6, pero ¿cómo es posible que está incrementando la transaccionalidad? Cuando te das cuenta es que tiene un nuevo servicio, un nuevo producto que está ofreciendo. Entonces, bueno, es el momento de contactarlo para entenderlo. De esa manera garantizas o mitigas el riesgo de que pueda estar asociado a algo ilegal, y por otro lado tienes información que le puede servir al área de negocio. Entonces, aquí empezamos a ver cómo de la segmentación de carteras pueden haber múltiples beneficios. En el caso de los canales, frente a los cambios de la nueva realidad en la relación clientes-institución, clientes-empresa, se debe evaluar si los subfactores considerados para los canales tienen los pesos adecuados. Generalmente en los canales tenemos a las fuentes, a los propios recursos de las entidades. Hay canales digitales, que es lo que ha tenido mayor repunte en uso en los tiempos en donde hay, ¿cómo se llama? La pandemia y la cuarentena ha sido muy estricta en zonas donde la movilización ha sido estricta. Vemos un repunte en el uso de canales, y también hay otros canales que son terceros, ¿no? Que son terceros a la institución. Entonces, por lo general, esos subfactores se les asigna un peso. Entonces, hay que ver en estos momentos si los canales de mayor uso, en este caso, como lo explicamos aquí, en las situaciones a considerar en relación al COVID, si el uso de canales digitales ha repuntado. En ese sentido, hay que ver si el peso que le estamos asignando a ese subfactor, parte del canal, es razonable o debe ser ajustado, ¿ok? Dependiendo de la incidencia que pueda estar teniendo.
En el caso de las jurisdicciones, bueno, las jurisdicciones seguirán siendo valoradas según listas de países como las del Gafi, la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas, específicamente los informes de droga, los informes anuales de droga. La OCDE también emite algunos listados que permiten entender situaciones de riesgo asociadas a temas fiscales. Hay otra cantidad de listas que te permiten entender el nivel de riesgo de las jurisdicciones. Entonces, allí se podrá entender cómo están siendo valorados. El Departamento de Estado es otro de los reportes que también específicamente el reporte de narcóticos habla de los países donde hay mayor concentración de temas de tráfico de drogas. Y lo hablamos hace un par de meses en el webinar, cómo se estaba moviendo el mundo de las drogas en estos tiempos, inclusive los problemas que tenía el mundo de las drogas en su proceso de distribución y todo aquello. Pero bueno, básicamente eso son informaciones importantes a considerar para calificar a las jurisdicciones. En la parte ya local, el uso de estadísticas asociadas al lavado de dinero expuestas por el sector público, pues obviamente eso va a poder ayudar, ¿no? Y en el caso de las entidades, hablemos del sector financiero, reportes internos de operaciones sospechosas por entidad, o otro tipo de informaciones que tengan como resultado de auditorías y ese tipo de cosas va a ayudar a lo que son básicamente las zonas geográficas ya a nivel de las jurisdicciones, a nivel interno. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en consideración y hay que mirarlos, observarlos con mucho cuidado. Hay que entender, y esto es interesante, si bien hablábamos de la transaccionalidad, hay que ver si la transaccionalidad de un cliente aumenta y precisamente o curiosamente aumenta en una jurisdicción donde no hay movilidad, donde la movilidad es absolutamente restringida o está restringida en un 98%, y habría que investigar. O sea, son elementos que deben ser atendidos para saber si es lógico que la transaccionalidad de mi cliente, que está en cierta zona geográfica, sea razonable pues, en estos tiempos. ¿Ok? Creo que hay algunas preguntas, pero creo que las vamos a dejar para el final, ¿verdad, Oriana? Sí, así es. Ok, perfecto. Entonces, vamos con la siguiente parte del webinar. Hasta ahora hemos estado hablando de lo que es la segmentación de la cartera de clientes. Como les digo, un elemento sumamente importante para construir lo que es la evaluación de riesgo, porque dependiendo de cómo usted sepa dónde está concentrado los niveles de riesgo de su cliente y cómo está enriquecida esa segmentación de acuerdo a la data y a los subfactores, eso le va a permitir a usted entender a la hora de la construcción del catálogo de riesgos para la evaluación institucional, si más bien los controles asociados a los riesgos identificados no están siendo suficientes o no están siendo lo suficientemente fuertes para poder mitigar los riesgos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del tema de evaluación de riesgo institucional, viene otra pregunta importante. ¿Cuenta su entidad con una evaluación de riesgo institucional en materia de AML? Primera respuesta, no lo he desarrollado. Segunda respuesta, en proceso. Tercera respuesta, sí anualmente. Cuarta respuesta, dependo totalmente de un tercero para hacer la evaluación. Vamos a ver cómo están esas respuestas. Vamos a esperar unos segunditos más. Oriana, tú me avisas cuando ya, por favor, cuando Sí, ya... reviso. Vamos a darle unos segunditos más para completar el minuto y todavía nos falta un poco de la población por Yo terminar. creo que es importante ejercer su derecho al voto, así que por favor adelante. Así es. En especial mis amigos de Dominicana que estuvieron, creo que el domingo pasado, Ujú. ejerciendo su derecho al voto y creo que tienen nuevo presidente. Así Así es. que por favor, vamos a ejercer el derecho al voto. Importante. Parece que ya estamos. Ahí pueden ver entonces los resultados.
Listo, entonces bueno, aquí estamos viendo unos resultados interesantes. La tendencia es un 68%. Sí, anualmente hago la evaluación de riesgo institucional, me parece perfecto. Seguidamente está, no lo he desarrollado. Bueno, aquí esperemos en este tiempo poder darle algunos elementos que les sirva para tener un big picture de los pasos a seguir, un 7% en proceso y un 5% de 5% dependo totalmente de un tercero para hacer la evaluación. Importante, se está haciendo acompañar de expertos en la materia. Esto es bien importante. Ok, share results. Entonces aquí puedo cerrar. Ok. Entonces fíjense ustedes, ya cuando hablamos de la evaluación de riesgo institucional, hay que mirar algunas situaciones, ¿no? Ventaja competitiva, hay que tener una comprensión retrospectiva de qué pasó para tener una mejor visión, qué es lo que sucederá, y para ser previsivos, cómo podemos hacer que suceda. Entonces, ¿dónde está exactamente el problema? ¿Qué pasa si estas tendencias continúan? ¿Y cuál es nuestra mejor acción? Entonces, en la primera parte, en la retrospectiva, hay que hacer un look back, hacer un análisis descriptivo para entender, pues, y hacer un procesamiento de data para entender qué ha pasado previamente que probablemente no esté atendido y que necesitamos y que significa o que tiene elementos de riesgo asociados y que necesitamos de manera predictiva hacer algo para poder mitigar ese riesgo. Entonces ahí hay procesos ya de usos de técnicas estadísticas para el manejo de datos, y lo vamos a explicar un poquito mejor en la siguiente lámina, para el uso de inteligencia artificial, de data analytics, y poder hacer una clasificación de todas estas informaciones de manera de poder establecer en un análisis prescriptivo recomendaciones, procesos de simulación y obviamente estar mejor preparados para cualquier contingencia que se pueda asociar pues a lo que es el desarrollo normal de nuestro modelo de negocio y nuestro modelo operativo. Les decía al inicio del webinar que el manejo de la data es algo fundamental, no todo el tiempo es muy fácil, obviamente dependiendo de la estructura y la infraestructura tecnológica a nivel de datos que tenga la institución. En el caso de los sujetos regulados por las superintendencias bancarias de valor y de seguro, esto es algo mucho más que ha sido reforzada. Hay un nivel de madurez mucho más grande con respecto a esto y puede ser mucho más fácil frente a los sujetos obligados no financieros que muchas jurisdicciones están alimentándose recientemente, están habiendo cambios en sus legislaciones producto de todo lo que es el trabajo del GAFI. Pero es necesario que hagamos un análisis estadístico de los datos, entender, y aquí vemos un abanico de opciones de tipo de análisis, tabulaciones cruzadas, análisis factorial, análisis de conglomerado, análisis log lineal, redes neuronales, árboles de clasificación, no todos a la vez, se utiliza uno de ellos. Usted puede con sus expertos internos o con asesores que lo apoyen, pues hacer ese análisis de datos. Muy importante, una vez que ha definido los factores, y los factores ya los vimos, sino más bien los subfactores de riesgo o inclusive categorías que van a por formar parte de esa evaluación, ¿no? Obviamente el levantamiento de los procesos es algo indispensable para identificar los riesgos presentes dentro de su operación, y obviamente la presencia o ausencia de controles y la efectividad de los mismos como efecto mitigante. El análisis estadístico de esta data le va a permitir poder, dentro de esos procesos, conocer si no ha identificado, valga redundancia, dentro de esos procesos, esos riesgos asociados. ¿Por qué? Porque las concentraciones pueden estarle dando mensajes o señales de alerta de situaciones que usted no ha identificado y que deben ser parte de la construcción de su catálogo de riesgo. Obviamente, toda esta información tiene que, y hablábamos y citábamos todas estas técnicas de análisis de datos, análisis estadísticos de datos, inclusive data analytics o el uso de inteligencia artificial. Ya estamos hablando de niveles de automatización un poco más avanzados, pero donde nosotros podamos obtener, si bien es cierto, ha habido una segmentación de la cartera de clientes con la anuencia de todos estos factores y sus factores de riesgo, que nosotros una vez identifiquemos el nivel de riesgo de cada uno de nuestros clientes y agrupemos toda esa información, que podamos decir o podamos considerar frente al catálogo de riesgos diseñado
si para todo lo que es mi realidad a nivel de segmentación de clientes, yo estoy preparado a nivel de identificación de riesgos a través de mis productos, de mis servicios, de mis canales, pero obviamente a través de esa interacción que tengo como entidad con mis clientes. ¿Qué les quiero decir? Si yo tengo una alta concentración de clientes de muy alto riesgo, estamos hablando de que si calificamos del 0 al 100, estamos hablando de que tengo un 7% de clientes de muy alto riesgo. Y cuando hablamos de clientes de muy alto riesgo, como hablamos de la suma de sus factores, ahí estamos hablando de clientes que tienen, aparte de alto nivel de riesgo, pueden tener altos niveles de transaccionalidad. Entonces hay una situación multifactorial. Yo debería tener controles asociados al riesgo que me representan ellos dentro de la institución como cliente por sus características inherentes, de acuerdo a dónde está ubicado, de acuerdo a su actividad económica, de acuerdo al producto que utiliza, de acuerdo a los servicios que utiliza, de acuerdo a la relación comercial que hay. Entonces yo tengo que tener un control, pero usted obviamente va a tener un control asociado a un riesgo que identificó. Entonces es allí donde yo le digo que es necesario que su segmentación de cartera de clientes sea pues lo más afinada posible para poder en este proceso de construcción del catálogo de riesgo asignar ese valor de probabilidad de ocurrencia y el impacto a cada uno de esos riesgos, de manera de determinar el nivel de riesgo, el valor y el nivel de riesgo inherente de ese riesgo del catálogo, valga la redundancia. Aquí vamos a estar redundando mucho, pero no hay ningún problema. Entonces, una vez que usted tiene claro todo lo que es su catálogo de riesgo, proceso de todo este entendimiento y definición de la segmentación de la cartera, análisis de datos, regresión de datos, análisis estadístico de datos, análisis inteligente de los datos. Ya una vez que usted tiene todos estos elementos, construyó su catálogo de riesgo, asignó probabilidad de ocurrencia, impacto, tiene su riesgo inherente, entonces viene la parte de eh, calificar los controles, ¿ok? De manera de que, de entender si existen, si hay niveles de automatización, y a ir adicionando a ese control aquellos elementos que le permitan a usted hacer una adecuada valoración de ese control, que finalmente va a ser el mitigante de el riesgo que representa su operación, su modelo de negocio, su modelo operativo. Finalmente, pues cuando ya usted tiene calculado todo su nivel de riesgo inherente para cada uno de los riesgos, y a ese nivel de riesgo inherente eh, le adiciona o unifica lo que es el efecto del control, pues le va a quedar el riesgo residual. Veámoslo de una manera mucho más sencilla. El nivel de riesgo te está dando, si la escala es del 1 al 14, te está dando 14, tú debes tener un control. El control tiene que tender a disminuir ese nivel de riesgo inherente, y una vez que usted le aplique el control, porque llamemos que el control es efectivo, es automatizado, tiene una periodicidad en el tiempo alta, entonces pongamos que eso es de 12 puntos, cuando vamos a ver el riesgo residual es de 2 puntos. Entonces vemos cómo hay un efecto mitigante del control, ¿no? Entonces va usted a tener todos estos riesgos residuales para cada uno de los catálogos de riesgo identificado para sus productos, para sus clientes, para sus servicios, para sus canales, para su jurisdicción y otros elementos que usted quiera agregar como sus factores o como categoría. Y usted al consolidar esa información y viendo la concentración, de manera promedio inclusive puede llegar a obtener lo que es, o llega a obtener lo que es el riesgo institucional. Y aquí de alguna manera ven lo que es el resultado de esa evaluación de riesgo y cómo se representa o cómo se representaría el resultante dentro de un mapa de calor. ¿Ok? Entonces allí ya usted pondría como elemento resultante y como finalización del proceso de evaluación del que hemos estado hablando, los resultados de la identificación de los riesgos, la calificación del riesgo inherente para cada uno de los incluidos en el catálogo, los controles asignados y finalmente ese riesgo residual. Entonces, ahí usted podrá tener un mapa en donde usted va a ver dónde están concentrados sus riesgos residuales, y obviamente esto podrá ser un elemento adicional para entender si el camino por donde está
mirando actualmente la institución es el adecuado, si necesita realizar elementos adicionales de ajustes para poder atender los riesgos que están representando actualmente su operación. Recuerden que estamos viviendo una situación que está en proceso de evolución, entonces es importante afinar todos estos elementos y tener muy claro, y obviamente dependerá de las capacidades de cada entidad, pero es importante hoy tener claro cómo está esa segmentación de cartera de clientes y cómo estamos preparados para nosotros enfrentar la realidad de la evolución en esa segmentación de cartera de clientes. ¿Ok? Yo creo que ya tengo 9 minutos de más del tiempo que teníamos estipulado, pero bueno, como les dije al principio, esto era una cápsula. Tratamos de condensar lo más posible la información que le queríamos mostrar y bueno, yo creo que me queda por decirles que la prevención comienza por identificar los riesgos a los que estamos expuestos, medirlos, controlarlos y mitigarlos a través de adecuados controles. Entonces yo creo que podemos pasar a la ronda de preguntas, algunas de las preguntas, ya que estamos sobre el tiempo. Sí, claro. Voy entonces con la primera, Jorge, que dice, ¿de qué manera me ayuda esta identificación de factores al momento de implementar KRIs y K6 sobre AML? Bueno, obviamente te va a ayudar a la hora en la medida que tú tengas elementos que te permitan poder medir tus indicadores de riesgo y de control, tú vas a poder priorizar la forma en que accionas los pasos, inclusive a través de lo que redimensionas tus planes operativos anuales y tu planificación anual. Entonces, necesariamente todas estas herramientas te van a ayudar a tener indicadores tanto de riesgos como de controles que van a ser, bueno, bastante pertinentes, dependiendo obviamente de lo que hablaba yo anteriormente, de lo fino que sea el dato eh, que, que constituya cada una de estas herramientas. Perfecto. Continúo con la segunda que dice, en este tiempo de cuarentena hemos tenido que implementar nuevos modelos de monitoreo a causa de la diversificación de negocios y los nuevos microempresarios, entre comillas. Correcto. Dicho proceso, modelo, ahora es manual, o sea, llevado en un Excel, un control y registro de alertas. ¿Puede usted aportar alguna herramienta o consejo para mejorar ese proceso? Ok, entonces aquí estamos hablando ya temas de monitoreo. Hay que, quiero aclarar algo y muy excelente la pregunta, porque a veces se confunde un poco el tema de la matriz de riesgo, la segmentación de la cartera de clientes con herramientas de monitoreo. No son herramientas de monitoreo, sí son elementos que suman información importantísima a las herramientas de monitoreo. Obviamente, dependiendo de la estructura, cada quien podrá invertir en herramientas. El Excel es una de las uno de los mecanismos o uno de los utilitarios de mayor uso en las empresas, inclusive a nivel de los sujetos obligados no financieros y pues en algunos sujetos obligados financieros pequeños son muy útiles. Pero bueno, mire, ciertamente hay que identificar los riesgos asociados a sus clientes, a los productos que usted está ofreciendo a esos clientes para poder tener dentro de lo que usted pueda construir los elementos que le permitan identificar riesgos específicos que necesariamente deban ser o no reportados al ente regulador. Entonces, eh, eh, hay muchas herramientas ahí a nivel de tecnología, le puedo nombrar muchísimas, pero sí hay hoy en día muchas formas de hacer in-house pequeños aplicativos que te ayuden a tener elementos para poder mitigar a través de actividades de monitoreo los riesgos que representan el accionar de nuestros clientes y más en estos tiempos. Pero bueno, qué bueno que están adecuándose. Eso es muy importante, adecuarse. Listo, voy a leer la última pregunta en honor al tiempo. Igual, Jorge, te invito a poner los datos en la presentación, sus datos de contacto para que puedan Sí. cualquier cosa directamente contactarles. Y leo la última pregunta que dice, ¿qué técnica recomienda o es más efectiva frente a los riesgos emergentes generados por COVID-19?
Mira, recientemente el Gafi emitió un informe bien interesante en donde habla de cómo a nivel mundial están habiendo cambios en lo que es la actuación de la delincuencia organizada transnacional. Habla, y obviamente con el tema del uso de la tecnología, el phishing es uno de los puntos interesantes que ha tenido mayor relevancia. Pero lo que sí, como elemento de interés, hay que leer, hay que ver qué está pasando a nivel de la economía de su jurisdicción, hay que ver inclusive a nivel de la UAF o de la UNIF o de la Unidad de Inteligencia Financiera de su jurisdicción, qué estadísticas están manejando, así como los órganos de investigación penal o de persecución criminal, qué estadísticas pueden estar manejando para que usted sepa qué cosas pueden estar ocurriendo en el entorno comercial de su actividad económica o del sector en donde usted está prestando servicio, para saber a qué atenerse y cómo accionar en un momento determinado. Obviamente también formar parte de las asociaciones de oficiales de cumplimiento o de los comités de los distintos entes, superintendencia de banco, de valores, los comités. Es importante ser parte y tener retroalimentación con los oficiales de cumplimiento, con los comités o los gremios de cumplimiento que puedan haber en cada una de las jurisdicciones. Le va a servir de elemento de retroalimentación importante. Perfecto. Voy a hacer una última pregunta que nos hicieron, que nos parece que puede ser de mucho valor. Leo, si nos puedes ayudar. Dice, ya va un momento que se me movió. Dice, ¿cuál método de análisis estadísticos de datos recomiendan para el sector financiero y comercial? Y con esto ya cerramos y paso a recordarles brevemente que por favor al finalizar no olviden contestar nuestra encuesta sobre la sesión. Sí, gracias, Oriana. Sí, sí, es una pregunta muy importante, dado que, bueno, Jorge le estuvo hablando un poco del proceso, brevemente, ¿no? Del proceso de lo que era una evaluación de riesgo. Dentro de ese proceso, evidentemente está un análisis de la data, la transaccionalidad o las operaciones o los clientes, la información que se recogen de la data del cliente y utilizando métodos estadísticos. ¿Para qué? Para poder considerar indicadores o un perfil de riesgo, ya sea de cliente, operación, transacción, ¿no? El modelaje de este tipo de perfil siempre, o sea, no escoge una técnica, no hay una técnica especial para hacer un modelo. Sí les puedo decir los más comunes, evidentemente se utilizan un modelo Logit, Probit, pudiera ser un árbol de decisión, un análisis de clúster, pero lo que sí va a llevar este análisis, este modelaje, por supuesto, es al análisis, la técnica más adecuada o la técnica que más se correlaciona a los datos que tenga cada organización. Entonces, esa correlación, esas regresiones o esos análisis que se hagan van a poder interpretar y considerar al técnico que esté haciendo esto, pues, cuál es el modelo que mejor se adapta y cuál es el mejor modelo que predice una situación. En este caso, lo que queremos predecir en cualquier modelo de esto, pues una situación de riesgo, ¿no? Entonces, el mensaje es, bueno, se puede utilizar cualquier método, ¿verdad? Cualquier técnica, hay que buscar la más adecuada a la evaluación de los datos, hay que buscar las herramientas que también por lo general, estos modelos pueden utilizar herramientas de software libre, no necesariamente tienen que ser herramientas licenciadas que crean un costo adicional al cliente, ¿verdad? Y en algunos otros casos, pues se soportarán sobre inclusive herramientas que pueden utilizar inclusive el monitoreo transaccional, o sea, o también te beneficia el monitoreo transaccional, pero para también hacer análisis estadístico. Entonces, la técnica puede ser cualquiera y es la que se adapta mejor al análisis de los datos que tenga cada organización. Como muestra, Jorge les enseñó algunas, pero pudiera ser cualquiera que se adapte al análisis de los datos de la institución. Perfecto, con esto entonces ya cerramos la sesión de hoy, los esperamos el próximo martes con otro tema de riesgos. Si desean más información, por favor no duden en contactar a nuestros especialistas del día de hoy o directamente al correo del que recibieron la invitación. Que tengan feliz noche y excelente resto de semana. Gracias, Leonida, gracias, Jorge.
Un placer. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego.